Todos le fallamos a Dios todos los días. En otras palabras, todos pecamos diariamente. Lo querramos admitir o no, esa es una buena definición de lo que es el pecado, es una definición bíblica. Es fallar al blanco, es errar a la justicia divina. ¿Se ha fijado usted ese deporte de tiro al blanco, donde usted tiene que apuntar en un círculo y pegarle lo más cerca posible del centro? Pues el pecado significa errar, no pegarle al centro del círculo. Significa que a veces algunos de nosotros ni siquiera le pegamos, ni siquiera cerca del círculo. No le pegamos a la justicia divina. Es no cumplir con las expectativas divinas. Por supuesto que Dios tiene expectativas divinas. Por eso nos dejó sus mandamientos y Él dice, yo espero que ustedes sean santos como yo soy santo. El hecho que seamos incapaces de cumplir con sus mandamientos no lo hace a Él dejar de exigir la santidad que un Dios santo exige de sus criaturas. Lo cierto es que Él nos hizo perfectos y capaces de cumplir, pero el ser humano eligió desobedecer a Dios, eligió no creerle a Dios, eligió entronizar su propio orgullo y desde entonces quedamos incapacitados de cumplir con las demandas del Señor. Lo cierto es que ninguno de nosotros, ya sea por acción o por omisión, no vivimos según la ley divina, no cumplimos con los mandamientos. Le pongo un ejemplo. ¿Quién de los que está viendo este video puede decir que nunca se ha enojado? Y nuestra ira, como seres humanos imperfectos, casi siempre es una ira pecaminosa. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios tiene una ira diferente, Dios tiene una ira santa, una ira justa, que se manifiesta contra la injusticia, contra el pecado, contra la idolatría, contra la desobediencia. Pero el ser humano, si bien es cierto, a veces puede tener una ira justa. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No necesariamente es pecaminosa su ira, pero casi siempre sí lo es. Y eso es tan culpable como alguien que haya matado. Alguien que se enoje y que insulte a su prójimo es tan culpable como el asesino. Uno puede decir, yo nunca he cometido adulterio, pero ¿quién puede decir aquí que nunca ha entretenido pensamientos impuros en su mente? Y Jesús dice, con solo que tenga ese tipo de pensamientos, es tan culpable como el adúltero. Lo cierto es que todos fallamos. No siempre honramos a nuestros padres o nuestras autoridades. No siempre podemos decir que hemos cumplido los 10 mandamientos. De hecho, siempre le vamos a fallar al Señor. Solo en el capítulo 18 de Juan vemos a 2 de sus discípulos fallándole al Señor Jesucristo. Judas, que lo traicionó y lo entregó, llevando una compañía de soldados con palos y con fuego, ¿verdad? Ahí al huerto del Getsemaní, donde estaba Jesús con el resto de los discípulos. Judas vendió al Señor. Un discípulo de Cristo lo traicionó, vendiéndolo con las autoridades judías para que lo entregaran a las autoridades romanas y fuera crucificado. Pero vemos en el mismo capítulo 18 de Juan a Pedro, un discípulo que se jactaba que nunca iba a abandonar al Señor, que sacó la espada para volarle la oreja, pero lo que él quería era volarle la cabeza a uno de los siervos. Pero al ratito estaba negando este Pedro al Señor. 3 veces lo negó y en eso cantó el gallo. Lo cierto es que todos le fallamos al Señor, pero también en el capítulo 18 de Juan vemos una verdad poderosa. El amor de Dios es tan grande por nosotros, por criaturas que fallan. Ahí se ve la gracia de Dios, es ese amor inmerecido por criaturas que fallan y que eran enemigas de Él, porque no somos santos. Vemos el amor de Cristo tomando el lugar del pecador. Ahí en el capítulo 18 vemos cómo el pueblo de Israel pide que le suelten a Barrabás, porque ya venía la Pascua, que le suelten a Barrabás, un ladrón, un asesino, culpable de varios crímenes, que estaba preso justamente. Y dicen, mejor dennos a ese asesino, a ese ladrón, y crucifiquen, y metan preso, y juzguen injustamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve un ejemplo precioso del amor de Dios. Cristo vino a tomar el lugar para que el pecador pueda ser liberado. Tan grande es el amor de Dios, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Pero eso sí, se lo ha dado a todo aquel que cree en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Es necesario creer en Jesús. Y a pesar de que estos 2 discípulos del Señor lo traicionaron,
uno sí creyó y el otro no creyó. Y tú que ves este video, ¿eres como Judas o eres como Pedro? Yo no te estoy diciendo que tu pecado es de traición como el pecado de Judas. No, nuestros pecados son diversos y distintos. Tenemos variedad de dónde escoger. Le fallamos al Señor de muchas maneras. Pero me refiero a la reacción que tienes. Si de verdad en tu corazón hay arrepentimiento o hay remordimiento. Porque tanto Judas como Pedro podríamos decir que llegaron a arrepentirse de sus actos, ¿verdad? Judas llegó y devolvió el dinero, pero no era verdadero arrepentimiento, era remordimiento. Podemos ver que Judas en realidad no había creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y por eso lo traicionó y por eso después no pudo manejar la culpa que sentía, se sintió condenado. Y al no sentir el perdón, esa condenación lo llevó a atentar contra su propia vida. Y se colgó, se ahorcó y murió sin haberse arrepentido. Pero Pedro lloró amargamente, dice la Biblia, después de haber negado al Señor. Pero posteriormente se repuso, se restauró. Por eso Jesús le había dicho que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Pero decía, una vez, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, una vez vuelto, una vez arrepentido, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Y así fue. Pedro se arrepintió, fue restaurado por el Señor y después fue uno de los principales apóstoles, un líder de los demás discípulos, que se levantó con valor y predicó delante de miles de personas y miles se convertían. Y Dios lo usaba poderosamente con milagros, con conversiones. Fue tremenda la manera como Dios restauró a Pedro. Por eso te pregunto, ¿eres como Judas o eres como Pedro? ¿De verdad has creído en Jesucristo para salvación? ¿De verdad crees que Cristo vino a tomar tu lugar, a pagar por tus pecados? ¿De verdad te arrepientes y admites con lágrimas tu pecaminosidad y tu necesidad de Él? Si es así, tú puedes estar tranquilo hoy, porque Jesús ha tomado tu lugar. Todos le fallamos todos los días, pero Cristo vino para salvar y perdonar a los que se habían perdido. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es momento que reconozcas que con su nacimiento en una Navidad, con su vida perfecta, con su muerte en una cruz y con su resurrección gloriosa, el Señor Jesucristo ha pagado por todos tus pecados. Él ha obrado para tu salvación y hoy está en el cielo intercediendo porque tú puedas venir a Él y entregarle tu vida. El Señor Jesús todo lo hace perfecto, nunca te va a abandonar. Si hoy tú de corazón te arrepientes de tus pecados como lo hizo Pedro y le entregas tu vida a Jesús, Él va a enviar al Espíritu Santo para que entre a vivir a tu corazón. Y cuando tengas al Espíritu vas a empezar a ver los cambios que Él va a hacer en ti. No te preocupes diciendo, pero es que yo no puedo dejar esto, pero es que yo no puedo dejar esta vida, yo no puedo cambiar. Es Dios el que va a hacer en ti los cambios. Él pondrá en ti el querer como el hacer. Entrégale tu corazón.